Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Morales, nuevamente acá para poderles hablar hoy específicamente sobre el muestreo de suelos. Sabemos que el muestreo de suelos es muy importante para la actividad nutricional de nuestro cultivo y es un tema que no podemos dejarlo por un lado para que sea rentable nuestro cafetal. Para eso vamos a explicarles la metodología del muestreo de suelos. Para mejorar la cosecha de nuestros cafetales necesitamos siempre de un muestreo de suelos, pero este muestreo de suelos que nos va a enfocar a la parte nutricional de nuestro cafetal, no podemos separarla de las distintas actividades agronómicas que hacemos en los diferentes manejos, como el caso de las limpias, como en el caso de las podas, como en el caso de los desombres y el manejo de plagas y enfermedades también. El muestreo de suelos es muy importante ya que nos ayudará para estimular y para poder favorecer el proceso productivo y nutricional de nuestra planta. Continuaremos hablando entonces que para que exista un buen manejo de fertilización, de nutrición de nuestro cafetal, necesitamos de un buen manejo del muestreo de suelos como tal. Para ello vamos a hablar paso por paso y explicar la importancia de esto. Amigos caficultores, es de manera muy importante de que ustedes hagan énfasis en cada paso y que lo sigan a detalle, ya que de esta manera ustedes tienen que lograr un buen resultado de análisis de suelos para poder interpretarlo y obtener un buen plan acorde a nuestras necesidades. El primer paso que nosotros recomendamos es dividir los cafetales en lotes o secciones. Estos lotes o secciones los podemos dividir dependiendo de la sombra que tengamos, de la edad de los cafetales, de la variedad que estemos cultivando o también de la topografía del terreno como tal, poder unir partes planas que estén a la par, aunque sean diferentes lotes, pero que tengan características muy similares. Lo ideal es que lo podemos hacer desde 0.5 hectáreas hasta 12 hectáreas máximo por lote, de manera que podamos unificar diferentes microlotes o secciones mucho más pequeñas con las características que mencioné anteriormente. Una vez dividido o segmentado nuestro cafetal, procedemos a dividirlo o poder colocar los diferentes puntos de muestreo. Estos diferentes puntos de muestreo normalmente van a hacerse 5 y cada punto de muestreo consta alrededor de 3 submuestras. O sea que si yo voy a dividir el cafetal en 5 puntos y en 3 submuestras, estaría extrayendo 15 submuestras para poder formar una muestra completa. En ese sentido tenemos que hacerlo de manera muy dedicada, de manera muy al azar, no seleccionar puntos donde no, es que mi cafetal aquí está mejor, no, porque aquí mi cafetal está peor, o por aquí está amarillo, o por aquí está más verde, no que lo debemos de hacer de manera al azar, sin nosotros tener sesgos para poder evitar algún tipo de complicación que tengamos y que la muestra nos dé algún tipo de falsedad en sus resultados. Entonces, una vez dividido el cafetal, tal como lo vemos en la presentación, tenemos el ejemplo acá que está dividido en 3 diferentes lotes. Y en cada lote vamos a dividir 5 puntos de muestreo. Esos 5 puntos de muestreo están colocados en zigzag o pueden estar colocados al azar. Si se colocan en zigzag, lógicamente también va a ser un zigzag al azar. Ubicamos los 5 puntos y de cada punto vamos a sacar 3 submuestras. Cada submuestra está conformada por el muestreo de una planta. Entonces, un punto de muestreo tenemos que extraerle a 3 diferentes plantas. Tal como lo podemos observar, pueden ser una planta de un surco y 2 de un segundo surco, o una planta de 3 diferentes surcos, para poder tener, digamos, un análisis mucho más completo de la situación real química de nuestro suelo. Una vez seleccionadas las plantas, procedemos a hacer
el muestreo como tal, pero previo a obtener el muestreo como tal necesitamos de diferentes herramientas. Las herramientas que nosotros constemos en nuestra casa, en nuestra bodega para poder utilizarla, no necesariamente las que aparecen acá. Pero para fines prácticos les explico de algunas que nosotros utilizamos o que pueden ser utilizadas en campo. Necesitamos principalmente un pedazo de nylon o de polietileno para poder después colocar ahí ya la mezcla de las diferentes submuestras y poder extraer algún tipo de materiales ajenos a suelo. Necesitamos también una malla, preferentemente que no sea metálica, porque al ser metálica en muchas de las ocasiones se oxida y eso nos puede contaminar con algún tipo de óxido de hierro y nos va a dar mentira el resultado del análisis de esta muestra. Preferentemente que sea sarán, tal como lo podemos ver acá en la fotografía, es un pedazo de sarán para poder hacer el proceso de tamizado del suelo. También podemos utilizar una cuta, un machete, un asadón, un piochín, una piocha, lo que tengamos a mano, o también si nosotros tenemos opción de comprar o ya en nuestra bodega tenemos un barreno, también lo podemos utilizar. Y lógicamente también necesitamos un recipiente para poder colocar ahí todas las submuestras que van a conformar la muestra completa. El segundo paso que nosotros hacemos es ya ubicadas las tres plantas, vamos a limpiar el suelo, haciendo a un lado todo el tipo de hojarasca o de residuos vegetales que existan ahí y dejar el suelo desnudo. Una vez esto, procedemos a hacer un agujero. El agujero preferentemente tiene que ser un lado vertical y el otro inclinado, como formando una V más o menos, para poder hacer más práctica a la hora de extraer la muestra. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es de que tenemos que dejar un perfil vertical de 20 centímetros. ¿Por qué 20 centímetros? Porque normalmente en los 20 centímetros es donde nosotros asumimos que está el 80% de las raíces que se alimentan, o sea, los pelos absorbentes. Una vez ya hecho ese agujero de 20 centímetros, procedemos a rebanar. Rebanamos alrededor de 1 centímetro de espesor y lo llevamos desde la superficie hasta el fondo del agujero. Lo que es importante recalcar es de que nosotros no debemos de tocar ese suelo con las manos, ya que nosotros cuando sudamos normalmente exudamos algún tipo de minerales o de sales minerales que tienden normalmente a contaminar la muestra. Entonces preferentemente no lo tocamos, y si lo vamos a manipular, lo que podemos hacer es colocar las manos dentro de una bolsa nueva, una bolsa de plástico o puede ser incluso una bolsa de papel, o también utilizamos guantes específicos, guantes plásticos específicos para este uso. Entonces extraemos la rebanada y procedemos a colocarla en el recipiente. El recipiente tiene que llenar una característica, principalmente que no haya sido utilizado con fines de fertilización o con uso de pesticidas o con algún uso de algunos detergentes, porque normalmente estos tienen otro tipo de elementos y que pueden contaminar la muestra. Entonces lo que normalmente hacemos, si contamos con un recipiente de estos, lo lavamos en la casa antes de irnos al cafetal, lo lavamos con agua, no le agregamos jabón, y al llegar a nuestro cafetal lo que hacemos es que tomamos un poco de suelo y asumimos como que lo estuviéramos lavando o restregando propiamente con suelo para cubrir esos espacios porosos que existen en el plástico, para que no nos vayan a contaminar si es que tuvieran algún tipo de residuos. Y una vez hecho esto, procedemos a colocar ya cada una de las rebanadas que nosotros hacemos de suelo a este mismo recipiente. O sea, recalco, las 15 submuestras van a ir específicamente colocadas dentro del mismo recipiente, ya que estas 15 submuestras de los 5 puntos de muestreo tienen que conformar una sola muestra. En ese sentido, tenemos que después hacer una mezcla homogénea de este suelo para poder mandar al laboratorio como tal. También, como lo muestra la fotografía que estamos viendo acá,
Si nosotros contamos con un barreno, lo que hacemos es irle dando vueltas para que este barreno vaya penetrando dentro del suelo y vaya pudiendo tomar una muestra de esto. El uso de este tipo de barrenos es exclusivo cuando el suelo ya tiene cierta humedad, porque cuando el suelo no tiene humedad, entonces se va a caer. Entonces, en ese sentido es preferible utilizar el método anterior, manual propiamente. Y si es un suelo arenoso, la misma historia, entonces preferentemente hay que hacerlo a manera de rebanar la pared vertical que habíamos dejado en el agujero. Una vez reunidas las 15 muestras, procedemos a verterlas dentro del nylon o sobre el nylon. ¿Y con qué fin? Con el fin de poder extraer cualquier tipo de material que no sea suelo, dígase raíces, dígase hojas, dígase piedras, dígase terrones. Luego de extraerle esto de forma manual, procedemos a menear el suelo de un lado hacia otro manipulando el polietileno para homogeneizar la mezcla, para que se mezclen los 15 pocos de suelo que pudimos extraer. Una vez homogeneizado, lo que nosotros recomendamos es que se vuelva a regresar este suelo a la cubeta o a cualquier recipiente que estemos utilizando y de esa manera poder colocar sobre el nylon nuevamente el pedazo de malla que nos va a servir o pedazo de sarán que nos va a servir para poder tamizar ese suelo. Entonces la misma historia, lo tamizamos y al final lo que nosotros tenemos que lograr es que ese tamizado sea más o menos de un volumen entre 0.75 a 1 litro de suelo. No decimos peso porque el peso va a variar según la humedad que pueda tener este suelo. Pero previo a llenar la bolsa, si nosotros tenemos una bolsa de papel, entonces procedemos a escribir todos los datos de la finca, nombre de la finca, ubicación, nombre del lote, altura, producción, técnico responsable, si es que lo hay, para poder mandar esa muestra al laboratorio y que el que analice esa muestra tenga más o menos el contexto de dónde viene esa finca y más o menos la producción. ¿Para qué necesitamos la producción? Para que el que vaya a interpretar el análisis de suelos sepa más o menos a qué producción estimada es la que se tiene que calcular la cantidad de fertilizante que se obtenga según estos análisis. Entonces, luego de verle escrito todo esto, procedemos al llenado de bolsa. Pero hago una observación. Si nosotros no contamos con bolsas de papel, lo que podemos hacer es comprar bolsas de papel manila como tal, aunque no sean con ningún tipo de membrete de algún laboratorio como tal, o si no, podemos utilizar bolsas plásticas, pero que esas bolsas plásticas sean completamente nuevas, que no hayan sido utilizadas para ninguna otra cosa. Y colocamos la misma información, lo único que tendríamos que utilizar ahí ya no es un lapicero, sino un marcador para que no se borre esta información. Una vez completada la muestra, ya la tenemos lista para enviarla al laboratorio con la información que anteriormente mencionamos y con los resultados que se obtengan de esta muestra, vamos a poder realizar un plan de fertilización con el fin de que los resultados de esta fertilización sean como los que vemos en las fotografías. Cosechas muy buenas, donde el agricultor realmente demuestre con una sonrisa que la caficultura y todo su esfuerzo está reflejado en esa producción. ¿Qué es lo que realmente obtenemos después de ese muestreo? Con ese muestreo lo que vamos a obtener es un resultado y esos resultados los tenemos que analizar con el técnico responsable del área o un especialista en el tema, para que sea él el que nos diga cuál es el fertilizante que vamos a utilizar, cuál es la dosis, cuál van a ser las épocas de aplicación, cuál van a ser las enmiendas calcáreas si son necesarias hacerlas, o si es necesario hacer aplicaciones o incorporar materia orgánica. Entonces ahí es donde va a haber reflejado todo este tipo de información. Pero este muestreo de suelos debe de ser de la forma más precisa según los pasos que describimos para poder obtener resultados muy
muy acordes, digamos, ¿verdad? Que no haya ningún tipo de sesgo en este tipo de resultados, ningún tipo de contaminación a la hora del muestreo para evitar resultados no deseados. Importantísimo también, este tipo de muestreo no sirve únicamente para ver la parte química del suelo, sino que también para ver la parte física. Entonces, con esta misma muestra que podemos enviar al laboratorio, podemos obtener un resultado de un análisis textural del suelo, en ese caso para ver qué tanto limo, qué tanta arcilla, qué tanta arena tenemos en nuestro suelo para poder tener otras opciones a la hora de hacer recomendaciones. Este mismo análisis nos sirve también para poder tener otro tipo de análisis, no solo textural como tal, sino que podemos también obtener curvas, por ejemplo, de fijación de fósforo, de fijación de potasio. Tal es el caso, como resultado que les muestro acá, de una curva de fijación de fósforo. Y realmente es increíble la cantidad de fósforo que perdemos, porque si nosotros podemos ver en la última columna y vemos el resultado promedio total, dice que es de 90.79% de fijación, prácticamente un 91% de fósforo que estamos perdiendo a la hora de incorporar. Entonces eso significa, en palabras muy sencillas, que de 100 libras que yo puedo aplicar de fósforo voy a perder 91. Esas 91 las va a absorber el suelo en un proceso conocido como adsorción o fijación de fósforo. Y también podemos sacar una curva de fijación de potasio como la que vemos acá también, que es de la misma finca, y que en este caso casi el 60% de potasio también se fija. Entonces son parámetros que nosotros como técnicos o el técnico que va a interpretar este análisis de suelo tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer la recomendación. Así que amigos, esto es muy indispensable para el proceso de la nutrición del café. Yo los exhorto y los animo a poder hacer este tipo de análisis siquiera cada 2 años, ¿verdad? Lo ideal sería cada año, pero si económicamente no podemos, hagámoslo al menos cada 2 años para ir dándole al cafetal lo que realmente necesita. Un gusto, como siempre, saludarlos y espero saludarlos en una próxima. Que estén bien.